La puerta de hierro forjado del gran portón se abrió lentamente, inundando la entrada de la mansión Villaseñor con la luz dorada de la tarde. Elena Ramos, de pie junto a su maleta, exhaló lo que parecía ser el único aliento que le quedaba. Su uniforme impecable y su expresión serena contrastaban con el torbellino de nervios en su interior, apenas contenido por la determinación en su mirada. Dos columnas de hiedra, perfectamente recortadas, enmarcaban la visión de la majestuosa Casa Blanca con sus balcones de hierro y jardines prolijos, tan lejos del modesto apartamento que Elena había dejado atrás. La primera en aparecer fue Isabel Muñoz, la fiel ama de llaves, con una sonrisa cálida que irradiaba sinceridad y alivio. «Señorita Elena, bienvenida», susurró, tomándola del brazo. «No haga caso a la primera impresión, aquí todo mejora con el tiempo». «O eso quiero creer». Elena esbozó una sonrisa, asintiendo apenas, y dejó que Isabel la guiara hacia el recibidor. Al cruzar el umbral, una bocanada de perfumes dulces y ecos de pisadas sobre mármol la envolvieron. Había retratos antiguos en las paredes, testigos mudos de un linaje que parecía observarlo todo. «Dicen que una casa habla por quienes la habitan», musitó Elena, más para sí que para Isabel. Un silencio tenso cayó cuando, desde la escalera central, descendió lentamente doña Carmen Villaseñor. Incluso de lejos, su porte autoritario llenaba el espacio. El luto se adhería a su figura y a su voz como un segundo abrigo. «Así que usted es la nueva enfermera», declaró Carmen, sin pronunciar saludo. «Espero, señorita Ramos, que entienda perfectamente el nivel de expectación que tenemos aquí». Elena bajó la mirada, intentando disimular la punzada de incomodidad. «Agradezco mucho la oportunidad, doña Carmen. Le aseguro que cuidaré a Sofía como si fuera mía». Isabel intervino rápido, deseando aliviar la atmósfera. «Ricardo está con la niña en la galería. ¿Quiere conocer a Sofía, Elena?». Una pregunta innecesaria, el rostro de la enfermera se iluminó con anticipación. Caminó guiada por Isabel hasta una sala inundada de luz, donde el padre se mecía junto a una cuna de encaje marfil. La imagen de Ricardo, los hombros cansados, la elegancia forzada por el duelo, le provocó a Elena una mezcla de respeto y lástima. Él se incorporó, ofreciendo la mano. «Gracias por venir. Sofía, bueno, Sofía merece lo mejor». La niña, con mejillas sonrosadas y ojos achinados, tendió las manos hacia Elena sin miedo. Ella la alzó con dulzura, mirándola con promesa de devoción. «Todo va a estar bien, Sofía», susurró, apretando suavemente su pequeño cuerpo contra el pecho. Carmen, en el umbral, observó cada gesto, su voz convertida en hielo disfrazado de cortesía. «La confianza aquí se gana cada día, señorita Ramos. Hay quienes solo buscan el beneficio propio, y aquí eso no se tolera». Ricardo intervino con voluntad tranquila. «Madre, estoy seguro de que Elena cumplirá con lo que prometió. Esta casa necesita paz». Pero Carmen solo giró sobre sus talones, sus ojos oscuros clavados en Elena, dejando una huella de amenaza suave en cada palabra no dicha. Elena besó la frente de Sofía, sintiendo el peso invisible de la desconfianza, pero se prometió a sí misma que nadie la separaría de esa niña. Más tarde, cuando el sol declinaba en finos rayos anaranjados dentro de la nursery decorada con móviles de cristal, Elena tarareaba una melodía suave mientras alimentaba a Sofía. Isabel, apoyada en el quicio de la puerta, la miraba con ternura. «Sofía duerme mejor desde que llegaste, Elena. Creo que la entiendes sin palabras». Elena bajó la voz, acomodando la mantita. «Una madre siempre sabe lo que el bebé necesita, aunque no sea la propia». Más allá, en el pasillo recubierto de alfombras, Carmen aguardaba oculta en la penumbra. Sus ojos, tan atentos como fríos, seguían la escena desde la rendija de la puerta entreabierta. Sin rastro de conmiseración, giró y buscó a Isabel poco después, interceptándola con un ademán. «¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando con Elena Ramos?», preguntó, sin rodeos. Isabel intentó mostrarse neutra. «Nos cruzamos en el hospital». «Tiene experiencia, doña Carmen». «Mucha vocación». La señora entrecerró los ojos, como quien disecciona una mentira.
Vocación y confiabilidad son cosas distintas, Isabel. ¿Nunca le pareció, digamos, demasiado ansiosa? ¿No notó faltas graves en sus referencias? Isabel se irguió, firme. La gente dice muchas cosas, señora. Yo solo hablo de lo que veo. Elena haría lo imposible por proteger a Sofía, se ve en su manera de mirarla. Carmen asintió apenas, fingiendo satisfacción, y dejó a Isabel marcharse con la tensión aún flotando en el aire. Solo entonces, escondida en la penumbra de su despacho, Carmen sacó un pequeño frasco de vidrio del fondo de su bolso. Lo examinó con manos precisas, el reflejo de la etiqueta brillando apenas. Cuando el sonido de paso se acercó rápidamente, la matriarca lo guardó entre papeles, como si nunca hubiera existido, y recompuso su gesto imperturbable para enfrentar lo que viniera. De vuelta en la nursery, Elena permanecía con Sofía en brazos mientras la noche caía, susurrándole cuentos inventados, acariciando su cabecita con amor sincero. Había ternura, sí, pero también un temblor subterráneo, la calma previa a una tormenta de sospechas por venir. Aquella misma noche, el comedor de la mansión rugía de voces contenidas y cubiertos tallados golpeando la vajilla de porcelana. Ricardo, con el cuello de la chaqueta aún ajustado a pesar del calor, presidía la mesa. A su derecha, doña Carmen lucía su collar de perlas como si fuera armadura. Isabel servía, discretamente, mientras Sofía dormía arriba. Elena ocupaba un extremo, visiblemente incómoda. El ambiente, pese a la elegancia, era el de una tregua tensa. Ricardo alzó la copa. Propongo un brindis, por los nuevos comienzos y porque esta casa encuentre la tranquilidad que tanto necesita. Las miradas se dirigieron a Elena. Ella levantó su copa, agradecida y nerviosa. Doctor Gallardo, sentado entre Carmen e Isabel, medía cada palabra, observando los juegos de poder en silencio. Carmen fue la primera en romper la formalidad. Dígame, señorita Ramos, ¿tiene usted antecedentes en otras familias? ¿Por qué decidió dejar el hospital tan repentinamente? No hubo espacio para vacilar. El ambiente hospitalario estaba lleno de cambios y prefería algo más cercano. Sofía necesitaba estabilidad y yo, también. Gallardo la miró atento, percibía las microexpresiones de Carmen, la manera sutil en que torcía sus preguntas como anzuelos. Carmen se inclinó hacia adelante, su voz un susurro cargado de mensaje. Aquí nadie está por encima de las reglas. Las apariencias engañan, doctor Gallardo. Ya lo sabe. Ricardo intervino, deseando sofocar el fuego creciente. Mamá, Elena es nuestra invitada. Sofía está floreciendo gracias a ella. La matriarca sonrió, condescendiente. La familia Villaseñor siempre ha sido rigurosa con sus empleados, hijo. Por eso, a partir de mañana, implementaremos nuevas normas, monitoreo de horarios, registros de visitas y acceso restringido a ciertos espacios. No son medidas personales, Elena, remarcó, solo precauciones. Doctor Gallardo asintió con gesto diplomático. La rigurosidad siempre es buena, doña Carmen. Aunque la confianza también puede salvar vidas. Elena tragó saliva, la hostilidad pelada la envolvía. Isabel, desde la esquina, le dedicó una mirada de ánimo. La cena terminó con menos palabras de las que empezaron. El eco de la promesa de control de Carmen quedó suspendido en el aire, como el tic-tac de un reloj invisible, marcando el inicio de un duelo silencioso en el que Elena solo tenía el poder de la fe y su amor por Sofía. Los secretos, aún disimulados bajo sonrisas y miradas furtivas, habían empezado a tejerse en la trama de la casa. La noche era larga en la mansión Villaseñor, y los rumores parecían deslizarse por los pasillos con cada suspiro del viento. Carmen estaba sentada en su estudio privado, la luz tenue de la lámpara de bronce iluminándole apenas las manos. Ricardo golpeó suavemente la puerta. Tras un instante de tensión, entró, y el olor a incienso y rosas lo envolvió. «Madre, ¿querías hablar conmigo?», preguntó, esforzándose por sonar cordial, pero mantenía la guardia levantada. Carmen lo invitó a sentarse con una sonrisa fría. «Ricardo, hijo», comenzó, su voz baja, pesada. «Hay cosas que me preocupan».
Cosas que no puedo dejar pasar, no por el bien de esta familia. Ricardo frunció el ceño, impaciente. ¿Otra vez con Elena? Creo que ha demostrado ser responsable. Sofía está tranquila con ella, y... ¿responsable? Carmen lo interrumpió, recargando cada sílaba de duda. ¿Olvidas las razones de su despido? Hay ciertos detalles que me han llegado a los oídos. Cosas sospechosas. Sobre medicación y hospitales. Ricardo apretó los puños, conteniendo la frustración. Según el expediente, no hallaron pruebas de mala praxis. Solo rumores. Elena ha sido transparente conmigo. Carmen suspiró, inclinándose hacia adelante. Su voz tomó un matiz conspiratorio. Me encontré con algo que no revela toda la verdad. Unos papeles. Y cierto frasco de medicamentos. Debo protegerte, hijo, y proteger a Sofía. Tú no entiendes lo que es ser madre y sentir que algo amenaza a tu hija. Ricardo, indeciso, se pasó una mano por la nuca. Lo único que quería era estabilidad para la pequeña Sofía. La falta de pruebas le parecía un abismo, pero no podía dejar de lado las advertencias de su madre. Escucha, mamá. No voy a acusar a nadie sin pruebas claras. Pero si notas algo extraño, dímelo de inmediato. Yo también estaré atento. Carmen ocultó una sonrisa de triunfo detrás de su expresión apesadumbrada y asintió. La semilla había sido plantada. Ricardo, algo inquieto y cansado, se despidió. En el ala de servicio, Isabel encontraba a Elena en la cocina, reposando junto a una tacita de té. Le recordaba a una figura caída y digna, con la mirada perdida en la oscuridad desde la ventana. ¿Todo bien, querida?, preguntó Isabel, sentándose a su lado con delicadeza. Elena la miró, los ojos enrojecidos pero sinceros. Hoy he sentido la extrañeza de la casa, como si todo me observara, esperando que falle. No sé si me van a dejar quedarme. Carmen me odia. Isabel le tomó la mano con firmeza. No dejes que la señora te haga dudar de ti misma. Nosotras, todos los del servicio, hemos visto cómo cuidas de Sofía. Esa niña te adora, y nosotros también. Tienes que tener cuidado, eso sí, bajó la voz, mirando alrededor. Aquí se mueven cosas que nosotras no podemos controlar. Pero no estás sola. Elena sonrió con gratitud, sintiéndose, por un instante, menos aislada. Pero la inseguridad, como una sombra pertinaz, no se disipaba. La casa dormía tras la medianoche, solo los murmullos de las maderas y el débil llanto de Sofía rompían el silencio. Al amanecer, los primeros rayos entraban a la habitación de la pequeña. Elena, ya despejada, preparaba el biberón y disponía ropa limpia en la cuna. Quería que todo estuviera perfecto, como cada mañana. Mientras acomodaba las mantas en una cómoda, notó algo duro bajo los suéteres de la niña. Con las yemas de los dedos, tocó un pequeño frasco de plástico. Lo sacó y lo sostuvo a la luz, una botella de prescripción médica, su etiqueta casi ilegible, pero el nombre del fármaco era inconfundible. Sedantes. La sangre de Elena se heló. Sabía lo que aquello significaba, alguien había colocado ese frasco allí con la clara intención de acusarla. El perfume químico de las pastillas, la pesadilla de su pasado, todo volvía, igual de insoportable. Temblando, trató de pensar rápido. ¿Lo dejaría ahí? ¿Lo denunciaría? Si lo encontraba a alguien más, estaría perdida. Mientras trataba de decidir, escuchó pasos en el pasillo. Isabel apareció junto a la puerta, portando el cesto con la ropa de Sofía. Se detuvo, notando la expresión asustada de Elena. ¿Qué pasa, Elena? Pareces haber visto un fantasma. Elena tragó saliva, apretando el frasco en su mano. Nada, solo estaba, pensando en el día de Sofía, consiguió decir con nerviosismo forzado. He dormido mal. Isabel la observó un segundo más, con un dejo de sospecha, pero pronto se distrajo recogiendo las mantas. Elena, aprovechando que Isabel doblaba la ropa, metió rápidamente el frasco en su bolsa, entre pañales y toallitas, disimulándolo.
Su corazón latía furioso, como si todos los ojos de la casa la espiaran desde las sombras. Decidió guardarlo, al menos hasta entender quién y por qué lo había plantado allí. Isabel, ajena a lo sucedido, se limitó a sonreír y salir de la habitación para llevar otra muda al lavado. Cuando estuvo sola, Elena respiró hondo, sintiendo la presión como un nudo en el pecho. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién confiar realmente? Fuera del ala familiar, en el invernadero, Carmen paseaba sola entre orquídeas y rosales recién regados. Se detuvo, sacó su móvil y marcó un número conocido. Esperó la respuesta entre las sombras del follaje. ¿Aló? Sí, todo sigue como esperábamos, susurró en voz baja, mirando hacia las ventanas del piso superior. Nadie sospecha nada todavía. Esta vez no se me escapará. Tenemos que asegurarnos de que la señorita Ramos no se quede aquí. ¿Entendido? No quiero más errores. Guardó el teléfono, satisfecha, y acarició una flor como si al tocarla pudiera controlar todos los destinos de aquella casa. Ínfimos gestos, detalles calculados. Nada escapaba de su mirada sagaz. Mientras tanto, desde el interior, Elena apretaba la bolsa junto a su pecho. El eco de las palabras de Carmen y su propia inseguridad la asfixiaban. ¿Cómo demostraría su inocencia si todo parecía estar dispuesto en su contra? Afuera, el sol aumentaba y con él los movimientos en la mansión, nuevas miradas cruzadas, susurros apenas perceptibles, una atmósfera densa cortada solo por el inocente llanto de Sofía. Era el sonido de una vida nueva y de una guerra silenciosa, apenas declarada pero ya imposible de evitar. Así, la mansión Villaseñor amanecía en tensión, con cada personaje sumido en su propio secreto. Elena, con el frasco oculto, Isabel inquieta pero leal, Ricardo esperando pruebas que le ayuden a decidir, y Carmen, siempre observando, siempre un paso adelante. La verdadera batalla acababa de comenzar y nadie podía prever las consecuencias. El día apenas había empezado y el juego de desconfianza, lealtad y misterio ya estaba en marcha. Cada susurro, cada objeto oculto, sería ahora parte de una verdad mucho más peligrosa de lo que cualquiera imaginaba. La mañana llegó con una inquietud inusual suspendida en el aire de la mansión Villaseñor. El desayuno fue un trámite silencioso, apenas se oían los zumbidos de los sirvientes que iban y venían cargando bandejas de fruta fresca y café, el tintinear nervioso de las cucharas contra la porcelana. Ricardo hojeaba distraído el diario, pero sus ojos no se posaban verdaderamente en las palabras. Elena, sentada junto a la cuna improvisada de Sofía, arropaba a la niña con delicadeza, sintiendo el peso de miradas furtivas, algunas de soslayo, otras descaradamente hostiles. El estruendo de la puerta principal cortó el silencio. Dos hombres de semblante adusto, uno uniformado y el otro vestido de civil con una carpeta bajo el brazo, entraron con paso firme y autoritario. «¿La señora doña Carmen Villaseñor?», pronunció el detective Peña con voz grave. La matriarca levantó la barbilla, impasible y regia. «Presente». «¿Qué ocurre, agente?». «Recibimos una llamada anónima reportando el mal uso de medicamentos en este domicilio. Vamos a necesitar hablar con todo el personal y revisar ciertas pertenencias». Sus ojos recorrieron la estancia hasta detenerse en Elena, cuyo rostro palideció al instante. Elena sintió la sangre congelarse en sus venas. Carmen esbozó una sonrisa casi imperceptible y los invitó a usar el despacho. «Señorita Ramos, acompáñeme, por favor», indicó Peña en tono que no admitía réplica. Isabel, que había entrado para retirar un plato, se acercó rápidamente, interponiéndose con timidez. «Disculpe, agente, la señorita Elena jamás haría nada que pusiera en peligro a la niña. Lleva semanas cuidándola con una dedicación que aquí todos hemos visto». Su voz, aunque temblorosa, transmitía honestidad. Carmen chasqueó la lengua y giró, fingiendo una preocupación de madre abnegada. «No tenemos nada que ocultar, por supuesto. Revisen lo que quieran. Más vale disipar cualquier sospecha cuanto antes, ¿verdad?». Elena obedeció sin protestar, guiada hasta una habitación contigua donde el detective examinó minuciosamente su bolso y su armario, abriendo cada cajón, incluso sacando los forros.
Elena observaba la cuna de Sofía a través del vidrio, sus dedos crispados de tensión. ¿Busca algo en particular, oficial?, preguntó, tragando saliva. Un frasco de sedantes. Alguien denunció que usted administra medicación no recetada a la bebé. ¿Sabe algo al respecto? Elena negó con la cabeza, incapaz de hablar, solo podía pensar en el frasco desaparecido y en cómo podían haberla implicado de ese modo. Tras 15 minutos de registro intenso, Peña salió con expresión de ligera frustración. No había nada. El ambiente seguía enrarecido. Carmen, al ver al detective volver con las manos vacías, frunció el ceño. Nada, señora, informó Peña. Seguiremos investigando y volveremos a hablar con su personal. Les ruego que todos permanezcan disponibles. El silencio se adueñó del salón al retirarse los policías. La tensión era palpable, una serpiente invisible deslizándose entre las sombras del lugar. Elena sentía que el suelo bajo sus pies era de papel. Ricardo la miró, primero dudando, luego compasivo, pero no pronunció palabra. Carmen, por su parte, le lanzó una mirada de hielo antes de dirigirse a sus aposentos. Esa noche, Ricardo, aún inquieto, bajó al despacho poco después de la medianoche. Se topó con el doctor Gallardo, recién llegado para revisar a Sofía tras el mal rato. No puedo más, Manuel, confesó Ricardo, sentándose con un suspiro agotado. Todo esto, mi madre, las acusaciones, la policía. Elena no es capaz de lastimar ni a una mosca y, sin embargo, no sé qué pensar. Pero tampoco puedo negar lo que siento cuando la veo cuidar a Sofía, nunca había visto tanta ternura. Gallardo lo observó, comprendiendo más de lo que Ricardo expresaba. Había escuchado ya cierto murmullo sobre la relación creciente entre el patrón y la enfermera. Ricardo, debes confiar en tu instinto. Algo no cuadra aquí. ¿Has pensado pedir los expedientes médicos originales?, sugirió el doctor en voz baja, como temiendo ser escuchado. Ricardo vaciló. ¿Insinúas que los actuales pueden estar manipulados? Mi madre jamás lo permitiría. No sería la primera vez que unos papeles desaparecen en esta casa, replicó Gallardo con mirada significativa. El doctor, antes de irse a examinar a la bebé, interceptó a Elena en el pasillo. Susurró casi sin mover los labios. Te están persiguiendo, le advirtió. No toques nada que no reconozcas como tuyo. Y si puedes, busca los expedientes médicos. Allí está la verdad que necesitas, y solo tú podrás convencer a Ricardo si tienes pruebas. Pero ten mucho cuidado, Elena. Aquí nadie es lo que parece. Elena lo miró con una mezcla de miedo y gratitud. Sentía un leve cosquilleo en el pecho cuando pensaba en Ricardo. Aquella noche no pudo dormir. Paseó con sigilo de puntillas, escuchando a Sofía respirar tranquila. La distancia entre ella y Ricardo parecía reducirse, aunque el peligro la acechaba a cada instante. Al amanecer, Isabel encontró a Elena en la cocina, de pie junto a la ventana, pensativa. No puedo soportar esa mirada de la señora Carmen, murmuró Elena, frotándose las manos con ansiedad. Anoche, el doctor me habló de los expedientes médicos. Creo que si encontráramos ese informe original, todo cambiaría. Pero, ¿cómo? Carmen tiene las llaves de todo. Isabel se acercó, bajando la voz a un susurro. Por la mañana la vi guardando algo en su escritorio. Sabes que nunca deja la oficina sin llave, pero a veces es descuidada. Si te doy cobertura, podríamos entrar al despacho. El corazón de Elena latía con fuerza. A media mañana, eligieron el momento mientras Carmen se marchaba a una llamada importante. Isabel vigiló en el pasillo mientras Elena, temblorosa, entraba al estudio. Buscó entre los archivadores, abriendo cajones. Entre ellos, uno resistente, de madera oscura, se destacaba por la cerradura de hierro. Intentó abrirlo, pero estaba bien asegurado. De pronto, se oyó la voz de Carmen aproximándose. Elena contuvo la respiración. Isabel asomó al umbral y susurró, pálida, viene, rápido. Elena cerró apresuradamente el cajón y se alejó del escritorio.
Cuando Carmen abrió la puerta, la sorprendió allí en medio de la estancia, fingiendo buscar una pluma extraviada. ¿Se le ha perdido algo, señorita Ramos?, inquirió Carmen con su tono gélido. Nada importante, señora, susurró Elena. Perdóneme. Lograron escapar sin levantar mayores sospechas, pero la desconfianza era total. Elena sentía las piernas de gelatina, pero también una llama de determinación renovada. Afuera, Isabel la abrazó con fuerza. No te rindas, Elena. Sofía te necesita, y yo también, susurró Isabel. Elena miró hacia la ventana donde Sofía dormía despreocupada. Aunque su mundo se desmoronaba, un hilo invisible la unía a esa niña y a Ricardo. Aunque el miedo era real y el peligro tangible, Elena juró en silencio no dejar de luchar hasta que toda la verdad saliera a la luz. La noche era densa sobre la mansión Villaseñor. Los pesados cortinajes apenas dejaban entrar la luz de la luna, y en ese clima denso de sospechas, Elena pudo sentir el peso del silencio. Sofía dormía en la cuna, y solo su respiración suave le recordaba que aún había esperanza. De pronto, Ricardo irrumpió suavemente en la habitación, visiblemente agotado pero con una mirada decidida. Elena se levantó de su silla y lo enfrentó, los ojos vidriosos por tantas noches sin sueño. Ricardo, necesito hablarte, suplicó Elena, su voz temblando, a medio camino entre la angustia y la necesidad de confiar. Te lo ruego, escucha todo lo que tengo que decir. Ricardo asintió y cerró la puerta tras él. Se sentaron en dos sillas enfrentadas, entre la penumbra y la delicadeza del cuarto infantil. Me están acusando de cosas terribles, Elena comenzó, respirando entre sollozos ahogados. Jamás dañaría a Sofía, ni a ningún paciente. Mi reputación, mi vida, todo se vino abajo por algo que jamás hice. Me despidieron en el hospital por errores que no fueron míos, siempre lo juré. Y ahora, aquí, me siento arrinconada. Siento que van a arrebatarme a Sofía y tú eres el único que puede ayudarme. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero sostenía la mirada. Ricardo tragó saliva, era un hombre acostumbrado a la duda y el duelo, pero con Elena sentía otra cosa, la urgencia de proteger. No sé en quién confiar, Elena. He perdido mucho, pero no quiero perderte también, contestó él, bajando la voz. Mi madre me presiona, todos te miran con sospecha, a veces, hasta escucho sus comentarios en los pasillos. Sé lo que dicen del hospital. Fueron solo rumores. Elena exclamó, entre desesperación y rabia contenida. Manipularon los registros, alguien tenía interés en que yo saliera mal parada, pero nadie quería indagar cuando aparecieron aquellas recetas con mi nombre. No puedo probar nada, Ricardo, pero quiero que me creas. No por mí, por Sofía. Ella no merece más pérdidas. Ricardo la miró con una intensidad dolorosa. La tensión era palpable. De repente, un leve crujido en el umbral lo sobresaltó. Elena se limpió el rostro y Ricardo se incorporó disimulando la conversación. Fuera del cuarto, Carmen se deslizaba cual sombra, los ojos atentos y fríos como un depredador. Sonrió con amargura, ya sospechaba de la conexión entre ellos, pero escuchar cómo Elena apelaba al corazón de su hijo le dio una ventaja, un motivo para reforzar su control. Poco después, mientras Elena recogía un peluche del suelo, su teléfono vibró, un mensaje de Manuel Gallardo pidiendo verla a solas en la biblioteca. Corrió sin ser vista por Carmen, cruzando los pasillos en silencio. En el despacho, Gallardo esperaba ansioso, acompañado por Isabel, pálida pero decidida. Los tres formaban ahora una alianza tan improbable como vital. Te conseguí esto, susurró Gallardo, pasándole un sobre. Es una copia del historial médico original de Sofía. Lo descargué directamente del sistema, antes de que se hicieran los cambios. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Isabel la observaba esperanzada. Gallardo continuó en voz baja, he revisado cada anotación con detenimiento. Hay diferencias claras entre el informe que vimos hace días y este. Alguien manipuló los datos, agregó síntomas, cambió fechas, incluso las firmas parecen falsificadas. Elena pasó las hojas frenéticamente. Allí,
en tinta negra y fría, estaba la prueba. En la copia digital no figuraba nunca presencia de sedantes en sangre ni síntomas compatibles. Solo en la versión impresa que Carmen mostró a la policía aparecieron detalles incriminatorios. Isabel trazó el dedo en la zona de las firmas falsas. Esto solo puede hacerlo alguien de adentro, ¿no? Preguntó Isabel, con la voz temblorosa. Gallardo asintió. Necesitamos protección. Yo arriesgo mi licencia, usted es su tranquilidad, pero si esto sale a la luz, Elena, estarás mucho más cerca de limpiar tu nombre. Nos tienen vigiladas, susurró Elena, mirando tras la puerta. Si Carmen sospecha que tenemos esto. En ese instante, el silencio se hizo ominoso. Como si el peso de las paredes escuchara todo. Nadie lo sabía, pero Carmen ya tomaba cartas en el asunto. Desde su estudio, llamaba discretamente a la agencia de servicio. A partir de esa noche, Elena tendría prohibido asistir sola a Sofía. Ordenó instalar cámaras nuevas, cambiar los horarios de la servidumbre. Su obsesión por el control iba en aumento. Debemos ser más listos, murmuró Isabel. Compartamos piezas, pero cada una por su lado. Si Carmen encuentra estos papeles, nos descubrirá. Isabel guardó una copia del historial. Gallardo se comprometió a buscar un perito en falsificación. Elena apretó el sobre bajo el abrigo. Un pequeño atisbo de esperanza los unía y, por primera vez en días, Elena miró el futuro con un poco de luz. Al salir de la biblioteca, Elena cruzó el vestíbulo. Peña, el detective, la detuvo con una mirada analítica. Señorita Ramos. ¿Un minuto? Elena temió lo peor, pero Peña le habló en voz baja, al amparo de las columnas. He revisado lo del hospital. Demasiadas inconsistencias para mi gusto, comentó él, dejando caer una hoja de su libreta ante ella. Pero sin pruebas, la fiscalía no quiere avanzar. Mientras tanto, usted sigue bajo sospecha, pero no está formalmente acusada. Elena susurró, ¿no hay nada que pueda hacerse? Peña la miró, serio. Pregúntese, ¿quién más ganaría con su caída? ¿Quién tenía acceso a los medicamentos? No baje la guardia. Y, sobre todo, tenga cuidado con quienes la rodean. Sintió una punzada de terror. Había una red de mentiras cada vez más densa atrapándola, mientras un secreto potencialmente letal permanecía oculto, a la espera de que alguien, finalmente, se atreviera a decir la verdad. Esa noche, Elena intentó regresar al cuarto de la niña, pero la nueva institutriz le cerró el paso. Lo siento, señora Elena, órdenes de doña Carmen. Sofía ya está dormida. Necesito que descanse usted también en su habitación. Elena se mordió el labio. De pronto era una extraña en la casa donde solo quería sanar. Lanzó una mirada triste hacia el pasillo donde dormía Sofía, mientras Carmen la observaba desde el extremo, satisfecha. Pero en otra ala de la casa, Isabel y Gallardo continuaban su búsqueda. Cada uno en su rincón, escondiendo copias, revisando correos, preguntando sutilmente por el médico de guardia que firmó la versión falsa. Gallardo recibió un mensaje anónimo, cuidado con meterse más de la cuenta. Por la mañana, Ricardo atravesó el jardín con rostro grave. Elena lo esperaba bajo el roble, donde compartieron alguna vez sonrisas tímidas. Él le sostuvo la mirada. No voy a abandonarte. Mi madre traerá un abogado, quiere iniciar trámites legales. Pero yo quiero ayudar. Voy a permitirte ver a Sofía bajo mi responsabilidad, pero vas a tener que confiar plenamente en mí. Elena respiró, aliviada y temerosa a la vez. ¿Confías en mí?, preguntó, con un hilo de voz. Más que nunca, replicó Ricardo. Pero prométeme no guardar nada, Elena. Ni siquiera el temor. En el piso superior, Carmen atendía una llamada de Peña. Ya lo sabe, dijo la matriarca, después de escuchar el informe. No me interesa que sigan dudando. Si tienen que hundirla, que lo hagan pronto. Yo no pierdo. Peña colgó, dubitativo. Lo que iba descubriendo no le cuadraba. Tomó sus notas sobre el incidente hospitalario y las comparó con lo relatado por Elena. Algo no encajaba.
La verdad, pensó, estaba lejos de ser simple. Mientras los engranajes internos de la casa se apretaban, la brecha entre madre e hijo era cada vez más palpable. Carmen, sintiendo perder su imperio emocional, incrementó sus manipulaciones. Ricardo buscaba maneras de proteger a Elena y Sofía. Y Elena, ahora apoyada en Isabel y Gallardo, tenía la primera pieza firme para pelear. Sabía que las próximas horas serían cruciales, la casa se volvía cada vez más hostil, el enemigo estaba dentro, pero también su esperanza. En la penumbra, la sombra de un peligro mayor se asomaba. Muy pronto ya no bastaría con espiar o difamar, alguien en esa casa estaba dispuesto a todo, incluso a cruzar la línea para proteger su secreto. Elena, sin saberlo, apenas había rozado la superficie de un abismo mucho más oscuro. El acto 2 concluía en ese filo, una red de confianzas frágiles, alianzas al borde del abismo y el rumor incesante de que la verdad estaba por estallar. Elena corría descalza por el pasillo, el alboroto de voces y el llanto desesperado de Sofía retumbando entre los muros del mansión Villaseñor. Apenas horas antes, Sofía había cenado en sus brazos, la pequeña dormida y tranquila. Ahora yacía en la cuna entre espasmos, la piel perlada de sudor frío, mientras Ricardo, blanquecino de miedo, intentaba no perder el control, apartando a Carmen, que ya dictaba sus órdenes con voz estridente. «¡Que venga el doctor!», exclamó Carmen, abrazando a Sofía con más teatralidad que ternura. Pero enseguida, con un ademán circular, se dirigió a la detective Peña, que justo entraba. «Miren lo que acabo de encontrar en la habitación de la señorita Ramos». En su mano, un frasco de pastillas reluciente, la etiqueta apenas visible, sedantes fuertes, prescritos solo en casos extremos. Nadie respiró. Elena sintió una descarga helada en la columna al comprender lo que ocurría. Ricardo miró a su madre, indeciso, mientras la detective recibía el frasco, anotando mentalmente cada detalle. «¿Esto estaba en su habitación, Elena?», preguntó Peña. «No, no. Eso no es mío». «Yo jamás», balbuceó ella, la voz rota. La matriarca tomó aire triunfante. «¿Entonces cómo explica que nadie más tenga acceso?». «Isabel misma limpia, la niña depende de usted para cada dosis». «¿Va a negarlo?». La tensión rebosaba por las ventanas empañadas. Peña, impasible, ordenó notificar al hospital y pidió revisar la habitación de Elena. Ricardo intentó intervenir. «Debe haber un error. Mamá, Elena no haría algo así. ¿Te atreves a poner en duda mi palabra frente a un peligro para tu hija?». «Hijo, no te ciegues», la voz de Carmen era dura, cortante. Elena sollozó, incapaz de convencerlos. Peña indicó a la policía registrar todo. Carmen la observaba con la implacable satisfacción del cazador viendo caer en su propia trampa a la presa. Afuera, el ulular de una ambulancia acercaba el juicio final. Mientras Sofía era trasladada envuelta en mantas, Elena quedó sola en medio del salón, despojada de la confianza familiar. Ricardo, dividido, la miró apenas, incapaz de sostenerle la mirada mientras Carmen le apretaba el antebrazo en señal de autoridad maternal. Aunque la acusación no se había formalizado, el aire de condena era absoluto. La luna bañaba de luz fría los retratos en las paredes, y Elena comprendió que, ahora, cada secreto sería usado en su contra. En el despacho improvisado, detective Peña se sentó frente a Carmen y Ricardo. Extendió el frasco sobre la mesa, junto al reporte preliminar del hospital. La detective, acostumbrada a escarbar incluso las verdades más disfrazadas, lanzó una mirada acerada a la matriarca. «Señora Carmen, quisiera repasar lo sucedido desde que Sofía comenzó a sentirse mal». «Claro. Me encontraba en el salón cuando escuché el llanto. Subí de inmediato, pero Elena ya estaba junto a la cuna. Luego fui a traer el babero que olvidó y vi ese frasco debajo de la almohada en la habitación de Elena. Lo recogí y bajé, temiendo lo peor». «¿Recuerdas si alguien más entró en la habitación de Elena en ese periodo?». «No. Absolutamente nadie». Carmen no titubeaba, aunque sus manos temblaban mínimamente. Isabel, llamada a declarar, se mostró titubeante al principio. Sin embargo, entre miradas de reojo al bastón de la matriarca y la firmeza de Peña, blanqueó.
Perdón, pero la señora Carmen sí estuvo sola en la planta superior antes de llamarnos. Yo estaba en la cocina y vi cuando ella subió, no la señorita Elena. Peña apuntó, sin mostrar emoción, que la primera grieta aparecía. Luego miró minuciosamente el frasco. ¿Reconoce esta receta, Isabel? ¿Había visto antes este frasco? No, jamás lo había visto en este cuarto. Siempre soy yo quien recibe la medicación mensual de Sofía, este no tiene mi firma ni los sellos de la farmacia habitual, expuso Isabel, con la valentía de quien ya no soporta el peso ajeno. Peña observó a Carmen, quien ladeó la cabeza con gesto de tranquila superioridad, pero sus pupilas delataron el primer destello de miedo. Volveré con preguntas más puntuales después de analizar las recetas con el hospital, dijo Peña, despidiéndose. Antes de irse, reparó en la persistente humedad del frasco, sacando una fotografía. No podía descartar nada. Esa noche, la casa era solo sombras y susurros detrás de puertas cerradas. Elena, con el alma destrozada, lloraba en silencio, abrazando una fotografía de la pequeña Sofía, sintiendo cómo la duda ahondaba su fosa. Isabel, después de servir la cena en silencio, se escurrió hacia el despacho de Carmen. Aferrando un manojo de llaves, respiró hondo y logró abrir el cajón secreto. Dentro encontró la carpeta, sobresalía el informe médico original de Sofía, mucho más grueso que el presentado por Carmen a Peña. También una carta con el membrete del hospital y un borrador de instrucciones, con la caligrafía de Carmen, sustituir la dosis, entregar solo la copia alterada. Asegurarse de que la receta quede en manos de Peña. El corazón de Isabel galopaba desbocado, pero no titubeó. Se guardó los papeles bajo el delantal y, tras asegurarse de que la puerta del despacho seguía cerrada, salió casi corriendo hacia la cocina. Allí esperaba el doctor Gallardo, quien había regresado por pedido de Peña para revisar de nuevo la historia clínica de Sofía. Sin palabras, Isabel deslizó los papeles en la mano del médico. Gallardo, leyendo a toda velocidad, blanqueó. Dios mío. Esto cambia todo. Guárdese discreta. Yo hablaré de inmediato con Peña, pero debe cuidarse, Isabel. Si Carmen descubre esto. No le tengo miedo por mí, pero Elena y la niña. Tranquila, no están solas. Cuidaré que sea la verdad quien gane esta vez. Los murmullos de pasos en el corredor pusieron fin al momento. Isabel salió por la puerta de atrás, con el corazón repiqueteando. Afuera, la brisa de la noche parecía disipar el veneno, pero la tensión seguía adentro, aumentando con cada minuto de secretos acumulados. En el despacho, Carmen, tras escuchar ruidos abajo, inspeccionó su cajón y notó una hoja mal doblada. Aunque fuera solo un pequeño rastro, en su mirada brilló una sospecha, alguien andaba husmeando demasiado cerca de su verdad. Esa noche nadie durmió por completo. Elena temblaba, insegura de lo que el día siguiente traería. Isabel velaba su puerta con un cuchillo de cocina escondido y Gallardo, aún en el coche, hacía copias de los documentos comprometidos. Mientras tanto, Carmen escribía frenéticamente cartas de denuncia a los abogados de la familia, y Ricardo, solo en el invernadero, se lamentaba por ser incapaz de distinguir una verdad entre el amor y el miedo. Cuando el sol asomó por encima de los muros de la mansión Villaseñor, la batalla por la inocencia de Elena y el destino de Sofía ya había empezado, y ninguna mentira, por bien tejida, podría evitar que la tensión explotara. Los secretos estaban a punto de emitir su sentencia final. Elena permanecía abrazada a sí misma, sentada en la esquina más sombría de la habitación a la que la habían confinado. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, recorrían una y otra vez el mismo paisaje, la cuna vacía de Sofía y la ventana por la que no podía escapar. El rumor sofocado de voces en el pasillo se mezclaba con la tormenta que se desataba en su interior. Ya no le quedaban lágrimas, solo ese vértigo espeso de incertidumbre y humillación. La puerta se abrió de golpe y por un momento, la sola silueta que se dibujó en la abertura la llenó de terror. Pero era Ricardo. Se acercó de inmediato, su expresión decidida y dolida a la vez. Sin dudarlo, se sentó a su lado. Elena, susurró, tomando con delicadeza sus manos temblorosas. No tienes que pasar por esto sola, ¿me oyes? Yo,
lo siento tanto. Ella apretó los párpados y negó con la cabeza, como si rechazara el mínimo atisbo de esperanza. Ya no importa, don Ricardo. He perdido todo. Me han quitado a Sofía, mi trabajo, hasta mi dignidad. Ricardo sintió una punzada honda en el pecho. Su mirada iba de los ojos de Elena a la puerta, protegiéndolos del mundo exterior, especialmente de la omnipresente sombra de Carmen. No, Elena. Tú eres una buena mujer. Lo sé, aunque mi madre, tragó saliva, dudando por primera vez de la palabra madre, aunque ella haya hecho todo para convencerme de lo contrario. El silencio los envolvió, hasta que ella sacudió la cabeza. Ella me odia solo porque no soy de su sangre. No le importa que Sofía me necesite, le importa su apellido, su poder. Y yo ya no puedo luchar más. Ricardo se levantó de golpe. Su miedo se transformó al fin en furia. Cruzó el pasillo, ignorando los reproches de las empleadas y la frialdad de los retratos familiares. Encontró a Carmen en el despacho, revisando documentos con aire de victoria. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carmen, sin alzar la vista. Ricardo le arrebató un sobre de las manos y lo arrojó al suelo. ¿Hasta dónde vas a llegar, mamá? ¿No te basta con haber destrozado a Elena? ¿Qué más quieres demostrar? Dímelo. Carmen lo miró, con la autoridad hiriente de quien nunca duda. Quiero proteger esta familia. Ese es mi deber. Yo sí sé a quién permitirle la entrada a esta casa, Ricardo. A esa mujer no le importa Sofía, solo busca aprovecharse de tu debilidad. No te atrevas. Gritó Ricardo, por primera vez con rabia evidente. Siempre inventando historias, pintando a todos como monstruos y a ti misma como salvadora. La única mentira peligrosa es la tuya, mamá. Carmen se irguió aún más. Ten cuidado. Tu padre nunca habría permitido. Mi padre estaría avergonzado de ver lo que eres ahora. Espetó Ricardo, su voz quebrándose. La obsesión por controlar a todos te va a dejar sola, mamá. Ya no voy a seguir defendiendo tus mentiras. Por primera vez, la máscara de Carmen pareció resquebrajarse. Su mirada se volvió opaca, casi vulnerable un segundo. Pero luego recuperó la compostura y, con una sonrisa falsa, cortó el enfrentamiento. Si quieres sacrificarlo todo por una extraña, tú lo verás, Ricardo. Pero yo tomaré las decisiones que de verdad importan aquí. Ricardo salió, empapado de impotencia y miedo. Supo en ese instante que esa conversación sería una brecha irreparable. Subió las escaleras, temblando, preguntándose si había apostado todo, y lo había perdido igual. Al día siguiente, la atmósfera era tensa y cargada, como si el aire mismo fuera irrespirable. El detective Arturo Peña solicitó que toda la familia y el personal se reunieran en el gran salón. El ambiente era un polvorín a punto de estallar. Peña permanecía de pie, con el ceño fruncido y una carpeta repleta de documentos bajo el brazo. Todos los ojos estaban clavados en él, Carmen, inquieta pero desafiante, Ricardo, agotado y expectante, Elena, pálida, anclada a una punta de la mesa. Isabel se mantenía cerca, como un apoyo discreto pero firme. A un lado, el doctor Gallardo, visiblemente incómodo con la tensión. He convocado esta reunión, comenzó Peña, porque la investigación ha sacado a la luz nuevas y graves inconsistencias. Sacó de la carpeta 2 objetos. El primero, un pequeño frasco de pastillas. El segundo, un informe médico impreso. Mientras los extendía sobre la mesa, el silencio se volvió absoluto. Este frasco fue hallado en la habitación de la enfermera Ramos. Según las etiquetas, pertenece a una prescripción de sedantes para adultos. Pero, cruzando los registros, descubrimos que el médico tratante de la niña nunca recetó esto a Sofía. Las miradas de todos volaron hacia Elena y luego hacia Carmen. El rostro de esta última comenzó a tensarse. Por otro lado, continuó Peña, señalando el informe, la copia de los resultados médicos de Sofía que recibimos presenta anomalías. El laboratorio niega haber emitido esta versión. Comprobamos que fue alterada a mano. El peso de las miradas cayó como una losa sobre Carmen.
Eso es absurdo, musitó con voz firme, pero sus ojos denotaban desconcierto. Está claro que Elena. El detective la interrumpió. Señora Villaseñor, hemos seguido la cadena de custodia y observamos que solo el personal autorizado y dirección familiar han tenido acceso a estos documentos. Hay testigos que aseguran que la señora Ramos jamás salió del ala de servicio durante el día del incidente. Un murmullo recorrió la sala. Elena se llevó las manos a la boca, los ojos al borde de nuevas lágrimas. Por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza. Por lo tanto, dijo Peña, elevando su voz y mirando directamente a Carmen, a partir de este momento, la investigación dará un giro. La señora Ramos permanece como testigo, pero se abre una línea hacia otros miembros del hogar y personal directivo. No se puede descartar la manipulación intencionada de pruebas. La incredulidad se apoderó de todos. Carmen cambió de color, la rabia y el temor deformando sus rasgos. Ricardo, aún afectado, no pudo evitar mirarla con un dolor mezclado de alivio. Al fin, entre las grietas de la mentira, brotaba un ápice de verdad. Esto es un ultraje, inspector. Insinúa que yo. Soltó Carmen, perdiendo la compostura. Los hechos hablarán, señora Villaseñor, sentenció Peña. No habrá privilegios en esta investigación. Elena, apenas audaz, se incorporó. Se atrevió a buscar la mirada de Carmen. Ya no bajó los ojos. Siempre supe que la verdad vive oculta, musitó. Pero también sé que la luz, tarde o temprano, lo ilumina todo. Mientras el detective repartía formularios para nuevas declaraciones, el ambiente era un mosaico de miedo, ira y esperanza rota. Carmen retrocedía por vez primera, consciente de que el poder resbalaba entre sus dedos. Ricardo, al ver la transformación en su madre, experimentó una profunda compasión y una angustia feroz. Sabía que, aun habiéndose revelado, el precio todavía no se había pagado por completo. La tarde caía. Elena, exhausta, se permitió un instante de silencio junto a la ventana. Cerró los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el palpitar de una esperanza frágil. Pero también sabía que los peores secretos seguían intactos, listos para estallar y cambiarlo todo. Porque a pesar del vuelco, todo seguía cuesta arriba. La confianza entre los habitantes de la mansión estaba destrozada. Isabel miraba a todos con miedo. El doctor Gallardo temía que su propia complicidad saliera a la luz y Ricardo acariciaba la duda de si aún podría reparar los lazos familiares. El expediente con el informe modificado, el frasco misterioso y las declaraciones pendientes marcaban el abismo en el que todos se encontraban. Allí, justo al borde, sabiendo que la verdad estaba a punto de destaparse pero sin que nadie pudiera aún reivindicarse. En ese agujero negro de sospechas, alianzas rotas y orgullo herido, la familia Villaseñor enfrentaba por fin el devastador precio de los secretos. La tormenta, silenciosa, solo había comenzado. La biblioteca de la mansión, por primera vez en semanas, irradia una tensión contenida que estremece el aire. El detective Arturo Peña sostiene unos documentos gruesos en la mano, el rostro grave, vigilando a Carmen Villaseñor, que está sentada imperturbable junto al ventanal. A su lado, doctor Manuel Gallardo acomoda ante él una carpeta de expedientes médicos, mientras Elena Ramos, temblorosa pero resuelta, se aferra a la esperanza y a la mano temblorosa de Isabel. Ricardo Villaseñor apenas respira y Sofía, en brazos de Isabel, observa con esos ojos grandes y expectantes que parecen entender más de lo que convendría a un bebé. El silencio se rompe cuando Peña coloca la bolsa con la botella de pastillas sobre la mesa. Habla con firmeza. Hemos analizado la línea temporal de los hechos gracias a los registros de la farmacia y los documentos médicos originales que el doctor Gallardo recuperó esta mañana, dice, mirando a Carmen, quien entrecruza las manos con rigidez. Gallardo aclara la garganta y ojea la carpeta. El nombre de Elena nunca apareció como destinataria de esta receta de sedantes. La firma que figura en la copia entregada anteriormente, levanta la vista, serio, es una falsificación. La receta fue retirada por una tercera persona. Peña suma. Además, los registros de vigilancia de la farmacia muestran que quien recogió este frasco fue identificada como alguien cercano a la familia. No fue Elena.
Las palabras quedan flotando en el aire. Carmen se remueve en su asiento, con el mentón alzado, negándose a mirar a nadie. Gallardo da otra vuelta de tuerca. Y hay más. El informe médico presentado inicialmente fue alterado. La copia original, que recuperé por casualidad, indica que Sofía nunca exhibió signos de intoxicación ni descuido bajo el cuidado de Elena. Al contrario, hay notas de mejora en su estado general. Las miradas de todos convergen ahora, primero en Carmen y después en Elena, cuyos ojos se llenan de lágrimas silenciosas. Ricardo, la voz ronca. Está diciendo, doctor, que toda esta pesadilla, que Elena, que mi madre. Isabel, incapaz de contenerse, explota. Yo sabía que Elena jamás pondría en peligro a ese angelito. Y usted, doña Carmen, nos hizo dudar de ella. Peña interviene con autoridad. Hay otra cosa. Logramos recuperar el video de seguridad de la noche en cuestión. Allí se puede ver a la señora Villaseñor entrando en la habitación de la niña con una bolsa, la bolsa que más tarde contenía el frasco de las pastillas. Carmen finalmente se pone de pie, la voz fría y cortante. ¿Realmente pretenden hacerme responsable de todo esto? ¿Acaso no ven lo que ella ha hecho con Ricardo y con esta casa? Yo solo quería proteger a mi familia. Ricardo, con el rostro desencajado, da un paso hacia su madre. ¿Eres capaz de tanto, mamá? ¿Tampoco confiaste en mí, en nosotros? Hay un momento de silencio, el peso de los meses de dudas y angustias acumuladas. Isabel se acerca a Elena, la abraza por los hombros. Gallardo asiente hacia Peña, quien finalmente toma la decisión. Doña Carmen Villaseñor, queda usted formalmente detenida por manipulación de pruebas, falsificación de documentos y por poner en riesgo el bienestar de Sofía Villaseñor. Le ruego que coopere. Carmen mira por última vez a Sofía y a su hijo. Por primera vez, el coraje se desvanece de su rostro, reemplazado por el rastro de miedo de quien sabe que ya no controla nada. Elena observa cómo los agentes escoltan a Carmen hacia la puerta principal. Por fin, la opresión le abandona el pecho. Siente las rodillas flojas y cuando comprende que ya no queda nada por lo que luchar, se deja caer sobre el sofá. Ricardo y Sofía se apresuran a sostenerla. Isabel, de pie tras ella, acaricia su cabello y murmura palabras de consuelo. Durante un largo momento, nada más importa. Ricardo la abraza con delicadeza, la voz desgarrada. Perdóname, por favor, por no haberte creído antes. Todo esto fue culpa mía, de mi ceguera. Has salvado a Sofía y a todos nosotros. Las lágrimas de Elena, incontenibles, ruedan por sus mejillas. Sofía, como si notara la liberación, extiende sus bracitos y apoya su cabecita en el hombro de Elena. Aquella muestra inocente de confianza es el bálsamo definitivo, por fin, todo queda dicho. Peña observa la escena con respeto y, dirigiéndose a los presentes, ofrece una certeza largamente esperada. Con todo lo que hemos descubierto, puedo asegurarles que la verdad brillará en cualquier tribunal. Elena será exonerada por completo y la reputación de esta casa podrá empezar a sanar. Es lo menos que se merece después de tanto sufrimiento. Gallardo se acerca y toma la mano de Elena, apretándola con gratitud y orgullo. Gracias por no darte por vencida, le dice suavemente. Sin tu fuerza, nunca habríamos llegado hasta aquí. Isabel, llena de emoción, agradece a Gallardo en voz baja. Usted ha puesto su nombre en juego, doctor, pero hoy todos veremos que hizo lo correcto. Ricardo contempla a su madre siendo introducida en el coche policial por la ventana. La herida es profunda, pero una inconfundible esperanza asoma en su rostro mientras acaricia el cabello de su hija. ¿Cómo seguimos adelante? Pregunta, más para sí mismo que para los demás. Elena levanta la mirada, aún llorosa, pero serena. Sabe que el peso de la sospecha le ha sido arrancado y, por primera vez en mucho tiempo, respira en libertad. Pasadas las horas más difíciles y con la casa sumida en una calma temblorosa, el sol se filtra por los ventanales de la sala principal. Sofía duerme en brazos de Elena, acurrucada como si no quisiera separarse nunca más de su salvadora. Isabel reordena las flores en los jarrones, llenando el aire de frescura y vida.
Ricardo se acerca y se sienta junto a Elena. El silencio entre ellos ya no es incómodo sino lleno de posibilidades. Él toma su mano, la mira directamente a los ojos y, con voz temblorosa pero decidida, confiesa. Elena, si te quedas, si decides quedarte aquí, esta casa, mi vida y la de Sofía serían completas. He dudado, sí, pero ahora veo todo lo que has hecho, todo lo que has soportado por nosotras. No quiero perderte. La emoción que se asoma en el rostro de Elena es indescriptible. Mira a Sofía, que duerme tranquila, y luego a Ricardo. El miedo de volver a ser rechazada, de perder de nuevo lo poco que ha conseguido, lucha con el anhelo de pertenecer al fin a un hogar de verdad. No lo sé, Ricardo. Mi prioridad siempre será el bienestar de Sofía. Si me necesita, no me iré. Pero no quiero convertir esto en otra prisión. Ni para ti, ni para ella, ni para mí. Isabel interviene con una sonrisa cálida. No tengas miedo, Elena. Ahora puedes comenzar de nuevo. Esta casa, por fin, será un lugar seguro, lleno de amor. Elena asiente, y al fin, sonríe de veras. Abraza a Sofía, la besa suavemente en la frente y, con voz baja y emocionada, da respuesta a la promesa que Ricardo le ofrece con los ojos. Me quedo. Pero solo si seguimos construyendo esto juntos, cada día. Ricardo la estrecha entre sus brazos, y entre lágrimas de alegría y alivio, jura que así será. Isabel contempla la escena, mientras el sol baña la habitación y arrastra con su luz la última sombra de sospecha y dolor. En los ojos de Sofía, aunque duerma, brilla reflejado el futuro por el que tanto han luchado. La tarde cae suavemente sobre la terraza de la mansión, la luz dorada tiñendo de calidez los muros que alguna vez alojaron sombras de desconfianza. Sobre la verja, jazmines floridos perfuman el aire, como si la naturaleza misma celebrara la renovación. El silencio es tranquilo, interrumpido solo por el zumbido lejano de la ciudad. Isabel, con una expresión serena y rejuvenecida, sirve 2 tazas de té humeante sobre la mesa de jardín. Frente a ella, el doctor Gallardo disfruta el aroma y la quietud inusual. ¿Lo imagina, Isabel? Suspira Gallardo. Tantos años cuidando esta familia, y nunca imaginé cuán frágil podía tornarse todo por un par de secretos mal sembrados. Isabel sonríe, con ojos que muestran alivio y cicatrices. Usted siempre confió en Elena, doctor. Yo también lo hice. Pero, no negaré que tuve miedo. Cuando vi la botella, cuando la vi llorar abrazada a Sofía, pensé que nunca encontraríamos la verdad. Gallardo revuelve su té con impaciencia nostálgica. A veces, lo más peligroso no son los secretos, sino las heridas que cubren. Doña Carmen pensaba proteger a su hijo y a Sofía, y casi destruye el hogar que tanto defendía. Mi deber era hablar, aunque temí perder su respeto. Isabel asiente, su mirada se pierde en los setos podados con esmero. El juicio, los detectives, el murmullo de la servidumbre. Parecía que la mansión se caía a pedazos. Pero ahora veo, doctor, que solo quedaron en pie quienes tuvieron el valor de amar y decir la verdad. Gallardo se inclina hacia ella, solemne. Elena probó su inocencia. Carmen enfrentará las consecuencias, pero espero que también encuentre ayuda. Todos cargamos con culpas. Pero hoy, la justicia se hizo, y Sofía puede crecer sin el peso de esos rencores. La puerta del jardín se abre. Elena cruza, radiante pero humilde, Sofía en brazos y una risa sincera en los labios. Isabel se levanta y la abraza, lágrimas calladas de ternura recorriéndole la mejilla. Hoy cambiaremos los retratos del vestíbulo, anuncia Isabel. Quiero que, por primera vez en años, la casa celebre a la familia que permanece. Y esta noche, Elena, eres oficialmente bienvenida. Elena asiente, sus ojos húmedos por la gratitud. La voz de Gallardo suena paternal. Te lo mereces, hija. Y tú también, Isabel. A menudo los que más cuidan son los más olvidados. Aquí, empieza de nuevo su historia. Isabel aprieta la mano de Elena, quien sonríe a Sofía, dibujando en el aire nuevas promesas. Horas más tarde, el ambiente dentro de la mansión se transforma.
El eco de voces felices recorre el vestíbulo mientras las luces suaves llenan cada rincón. En el salón principal, Ricardo sostiene a Sofía por primera vez sin rastro de duda en su expresión. Se le nota rejuvenecido, los hombros libres de la carga de sospecha y culpa. Elena se acerca a él, y juntos contemplan el retrato familiar aún colgado, símbolo de un pasado que ya no teme renovarse. Ricardo baja a Sofía al suelo, quien gatea alegremente hacia los brazos de Isabel. El antiguo vacío que había entre los habitantes ha sido reemplazado por una conexión cálida, tejida con perdón y esperanza. No sabes cuánto lamento todo lo que pasaste, dice Ricardo, la voz cortada por el peso del arrepentimiento y el alivio. Mi madre, yo, fuimos injustos contigo. Elena toma su mano con firmeza y dulzura. Tú también perdiste mucho, Ricardo. Todos fuimos parte de los silencios y las sospechas. Pero hoy, elegimos la confianza. Dejemos que Sofía crezca sintiendo solo amor. El ambiente se relaja y una risa burbujeante surge. Isabel aparece con una cámara fotográfica. Hoy se toma la primera foto de la nueva familia Villaseñor, anuncia risueña. Ricardo, Elena y Sofía se acomodan en el antiguo sofá de terciopelo. La cámara capta ese abrazo, un instante en que tres corazones laten alineados en una nueva sintonía. Isabel observa la imagen en la pantalla, y sus ojos, llenos de lágrimas, reflejan alegría pura. Más tarde, cuando la calma nocturna cubre la casa, Elena camina sola por el elegante pasillo de la biblioteca. Se detiene ante un estante reservado detrás de puertas de cristal. Dos objetos reposan como mudos centinelas, la botella de sedantes y el informe médico original, ambos bajo llave. Elena los contempla en silencio, no como símbolos de traición, sino como el recordatorio de una etapa superada. Allí quedarán, no para avivar viejos resentimientos, sino para guardar la memoria de cuánto costó la verdad y la redención. Ricardo se acerca y, juntos, cierran la vitrina. ¿Quieres que nos deshagamos de eso?, pregunta, con una súplica sutil. Elena niega suavemente con la cabeza. No. Son parte de la historia que nos enseñó a mirarnos de nuevo, sin miedo. Deja que Sofía, algún día, sepa que hasta de los peores secretos pueden surgir nuevos comienzos. Ambos se miran largo, el perdón y el cariño iluminando el futuro. Se escuchan risas en la cocina donde Isabel prepara dulces, la casa palpita con otra vida. Carmen, ausente, ha iniciado tratamiento en una clínica especializada, atendida por el propio Gallardo. Aunque su figura no aparece en la escena, su partida no es signo de exilio, sino de esperanza en su posible redención. Un par de cartas llegan a la torre en los días siguientes, disculpas sinceras, reconocimientos dolorosos y el tímido anuncio de que, cuando esté lista, desea regresar para pedir perdón personalmente. Esa noche, con la luna proyectando sombras plateadas sobre las paredes, Elena se despide de Sofía, arropándola con ternura. Ricardo la observa desde la puerta. Gracias por quedarte, dice él, la voz casi un susurro, vulnerable y sincera.